Hola, ¿qué tal? Soy Ezequiel y en este video vamos a estar haciendo lo que es la corrección veloz del parcelito número 2 de algoritmos 2, ¿sí? Como siempre tenemos 3 ejercicios y nos pueden escribir siempre dando su devolución, de si les parece que el parcelito estuvo bueno, si fue justo, si les preparamos bien de la mejor manera con lo que son es una clase práctica, talleres preparcerito, todo lo que quieran nos puedan comentar. Bien, tenemos acá los 3 ejercicios. En líneas generales, un ejercicio de heap, un ejercicio de hash, un ejercicio de ABB. Vamos a ver uno por uno de qué se trata. Entonces, el primero, tenemos implementar una función que recibe un arreglo A de n enteros y un número k, y devuelve un nuevo arreglo en el que para cada posición i, ¿sí? I yendo desde el 0 hasta la longitud del arreglo, contenga el resultado de la máxima suma sostenible entre k elementos que estén en los índices desde 0 hasta i. O sea, solamente podemos usar los primeros i elementos para la máxima suma en la posición i del nuevo arreglo, usando solamente los primeros i elementos del arreglo original. Las primeras k menos 1 posiciones, como no hay suficientes elementos, deben tener el valor menos 1. Por ejemplo, para el arreglo 1, 5, 3, 4, 2, 8 y k igual a 3, el resultado debe ser primero menos 1 y menos 1, no tenemos suficientes elementos. El 9 es representado por la suma entre los mejores de 1 más 5 más 3, como son solamente 3, se usan los 3, y 1 más 5 más 3 da 9. Luego, cuando se incorpora la posibilidad de usar el 4, la sumatoria debe ser 3 más 4 más 5, 12. Cuando se incorpora la posibilidad de usar el 2, seguimos teniendo una suma máxima de 12, 5 más 3 más 4, y cuando se incorpora la posibilidad de usar el 8, ya no necesitamos utilizar el 3, los mejores 3 números para ese momento son 5, 4 y 8, 5 más 4 más 8, 17. Es necesario que la complejidad del algoritmo sea la mejor posible, pero en este caso la pista era que tenía que ser mejor que n por k. ¿Sí? Identificar, indicar y justificar la complejidad del algoritmo implementado. ¿Sí? Esto, como muchos ejercicios que vimos durante el cuatrimestre, nos da la idea de que tenemos que tener la posibilidad de acceder rápidamente a los mejores números respecto de alguna cantidad de números. Para eso vamos a necesitar un heap, y en este caso el heap siempre va a mantener los mejores números que podemos utilizar. Dado que la suma obtenible debe ser la máxima suma posible, queremos guardar los k mejores números, los k números más altos dentro del heap, tal que siempre tengamos la posibilidad de decir estos son los mejores números y a medida que avance el algoritmo poder actualizarlo. ¿Bien? En este caso, de ejemplo, k igual a 3, mantener la posibilidad de que el heap tenga siempre 3 elementos y asegurarnos de que siempre tenga los elementos más grandes para poder sacar la mejor suma obtenible. Hasta ahí nos puede recordar un poco el ejercicio que hicimos en las últimas clases pasadas de el algoritmo del top k. En este caso, incluso se usa la misma letra, la letra k. Queremos el top, por ejemplo, el top 3 de elementos, con la diferencia que en este caso, qué elementos son va cambiando. Por eso es importante saber qué queremos guardar en el heap y de qué manera lo vamos a mantener. Al principio, hasta que la cantidad de elementos sea igual al número k, vamos a ingresar a cosas en el heap. El 1, el 5 y el 3 van a ingresar. Y dado que nos gustaría obtener la suma entre esos elementos, nos va a servir, además de tener el heap, mantener una variable en la cual vayamos guardando cuál es la suma de elementos que hay en el heap, ¿sí? Porque una variable de suma es fácil de mantener y nos va a permitir evitar tener que hacer encolar y desencolar elementos para saber cuáles son los números que están guardados allí. No tiene sentido tener que vaciar todo el heap y volverlo a llenar solamente para averiguar la sumatoria de los elementos, siendo que es algo que podemos mantener. Al guardar 1, 5 y 3, mantenemos por cada elemento que encolamos, incrementamos el valor de esa sumatoria que nos vamos guardando. Ahora, a la hora de que analizar el número 4, ¿sí? A la hora de analizar el número 4, nos gustaría ingresar el número 4
siempre y cuando haya en el heap algún valor más pequeño que el número 4. De la misma manera que lo vimos esto con el algoritmo de TopK, nos damos cuenta que nos es de utilidad utilizar un heap de mínimos, cosa de tener rápidamente y a la mano la posibilidad de saber el menor elemento de este grupo exclusivo es más chico que este 4 que estamos teniendo la posibilidad de incluir. Como es más chico, quitamos el 1, actualizamos la sumatoria e ingresamos el 4. ¿Sí? Como el 4 nos ayuda a que sea más alta, este heap de mínimos nos mantiene lo más rápido posible a averiguar si el elemento nuevo sirve para ser ingresado o no. Lo que hacemos es quitar el 1 y agregar el 4. Bien, continuando. Cuando al quitar el 1 se debe disminuir en 1 esa variable de sumatoria y al agregar el 4 se incrementa en 1 esa variable de sumatoria, cosa de rápidamente tener la posibilidad de saber que la nueva suma en el heap es 12. ¿Sí? Y en cada paso sabemos cómo actualizar el heap, cómo actualizar cualquier variable auxiliar que estemos utilizando. Cuando analizamos el 2 lo que va a ocurrir es que nos vamos a preguntar si hay algo en el heap más pequeño que ese 2. Rápidamente con este heap de mínimos nos vamos a preguntar, ¿cuál es tu mínimo? El 3. El 3 es un número más alto que el 2. Entonces no vale la pena ingresar el 2 al heap, va a ser salteado el 2 y en el vector de resultados se vuelve a imprimir esta sumatoria. Y cuando analicemos el 8, nos vamos a dar cuenta que el 3, que es el valor más pequeño que el heap tiene en ese momento, nos va a convenir sacar el 3, actualizar la sumatoria, ingresar el 8, actualizar la sumatoria e imprimir en el vector de resultados el valor de esa variable de sumatoria. ¿Sí? Si queremos indicar y justificar la complejidad del algoritmo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Primero, manteniendo un heap que nunca tiene más de k elementos. ¿Sí? Así que si alguna operación se refiere a la cantidad de elementos que tiene el heap, la cantidad de elementos del heap nunca es mayor que k. Entonces, todas las operaciones en colar y desencolar, que son logaritmo de la cantidad de elementos, nos quedan logaritmo de k. ¿Y cuántas veces se hacen las operaciones? Como mucho, tantas veces como la cantidad de elementos en este arreglo. Entonces eso nos queda n por logaritmo de k. Bien, ese sería n veces esas operaciones de encolar, desencolar potencialmente. Por lo tanto, esta es la complejidad del algoritmo implementado. Eso por la parte del ejercicio. El ejercicio 2 pide una función y es importante que sea una función, ¿sí? No podemos acceder a la implementación interna del hash, no podemos saber si es un hash abierto, si es hash cerrado, ¿sí? El hecho de que hayan listas no implica que sea un hash abierto, ¿sí? Es una función. Nosotros tenemos que trabajar desde el lado de Bárbara a través de la interfaz del hash, pero nunca accediendo a sus atributos internos, ¿sí? Es una de las cosas que anularía el ejercicio en ese sentido. Esa función recibe un hash de claves genéricas y como dato una lista, ¿sí? El hash, las claves son cualquier dato y las claves son genéricas y el dato asociado a la clave son listas con datos genéricos. Lo que tenemos que hacer es devolver un nuevo hash, crear un nuevo hash donde las claves sean las mismas y los datos sean entre toda la lista que tenía cada uno de esos datos, de una de esas claves asociadas, el elemento que está justo en la posición del medio, ¿sí? Eso, si es par impar, siempre con la división entera se puede sacar cuál es el elemento del medio de un número, de una lista. Y entonces el diccionario original ni sus listas deben serse modificadas por esta función. Entonces, por un lado, para saber cuáles son las claves que tiene el hash, podemos utilizar el iterador del hash original. Con las claves del hash original, iterando el hash original, podemos tener las claves y los datos asociados. Las claves podemos usarlas para ingresarlas en el nuevo hash que tenemos que crear, también a través de la interfaz de crear hash. Y los datos, dado que son listas, tenemos que aprovechar la interfaz de lista, nuevamente sin acceder a sus atributos internos, para hacer esta operatoria que tenemos que realizar. Podemos pedirle largo a la lista para saber en qué posición buscamos este elemento. Y para buscar el elemento en sí, se puede usar cualquier forma de iteración, iterador interno, iterador externo. Nos va a permitir avanzar
hasta el elemento que nos interesa para obtenerlo. Y ahora que tenemos la clave y el dato que queremos guardar, usar tanto la clave como el dato para guardarlo en el nuevo hash que estamos creando. ¿Sí? De esa manera, nunca accedimos a los atributos internos de ninguna de las estructuras que estamos utilizando, no modificamos las estructuras originales. El hash simplemente lo iteramos. El hash original no fue modificado. Cada uno de los datos que son listas del diccionario original tampoco son modificados, simplemente fueron iterados. ¿Bien? Nos aseguramos de no modificar las estructuras originales y la nueva estructura va a tener las claves asociadas a estos datos que conseguimos. Las claves las conseguimos iterando el hash, los datos conseguimos iterando cada una de las listas de los datos obtenidos del hash original. Bien. Indicar y justificar la complejidad del algoritmo implementado. Esto, ¿qué complejidad va a tener? Por un lado, estamos obligados a recorrer todo el hash, ¿sí? Recorrer todo el hash original. Si el hash original tiene, si el hash original tiene n elementos, iterar todo el hash original es proporcional al valor de n. Entonces ahí tenemos un factor que es O de n. Por otro lado, se sabe que cada lista tiene a lo sumo m elementos. Entonces, iterar una de esas listas cuesta O de m, ¿sí? Un valor no constante que tenemos que expresar. Si por cada uno de los elementos O de n iteramos como mucho m veces, nuestra complejidad nos va a quedar O de n por m. Bien, por cada una de los valores que tiene el hash original, que son n valores, tenemos que hacer una iteración de m veces. N por m nos va a quedar la expresión final, ¿sí? Sabiendo que m no es un valor constante, no podemos ignorarlo de la complejidad final, ¿sí? En cambio, si alguien nos dijera el valor de m es 2, ¿sí? En un caso hipotético nos dicen el valor de m es 2, que sabemos que por cada elemento iteramos una lista de 2, como mucho, que eso nos quedaría O de 2n, que eso sí es O de n. Pero dado que el valor de m no es constante, hay que expresarlo en la complejidad final, ¿sí? De esos m elementos de esa lista, quizás iteramos m sobre 2 de ellos, pero ahí sí el m sobre 2, esa constante sobre 2 sí se puede ignorar, y en la complejidad final nos quedaría O de n por m. Ahí está. Eso por ahí. Y por otro lado tenemos el ejercicio de ABB. En este caso sí es una primitiva. Tenemos la posibilidad de acceder a los atributos internos. Y nos dice que, dado un valor entero m, una clave de inicio y una clave de fin, se devuelva una lista con todos los datos cuyas claves estén entre el inicio y el fin. Hasta ahí, si leemos, es muy parecido a lo que sería la implementación de un iterador por rango, ¿sí? Internamente, a través de la primitiva, buscar elementos y buscar elementos que estén entre este inicio y este fin. Entonces ahí tenemos que pensar en las posibilidades de iterar por rangos. Lo vimos pre-order, in-order, post-order. En este caso, como no importa el orden, podemos hacerlo en cualquiera de los órdenes. ¿Sí? Podemos hacerlo de cualquier manera en ese sentido, procesar las claves. Pero sí tenemos que pensar, como es un iterador por rangos, fijarnos, por ejemplo, voy a ir hacia la izquierda. ¿Tiene sentido ir hacia la izquierda? Si el valor de la clave es menor al mismo inicio, hacia la izquierda no voy a encontrar ningún tipo de clave que me valga la pena. Entonces, no me conviene ir para ese lado. Si la clave es más grande que el fin, no me conviene ir hacia la derecha. Si la clave está entre el inicio y el fin, podemos considerarla como parte de la solución. Pero por otro lado, nos dice que nos interesan que estén dentro de los primeros m niveles del árbol, considerando la raíz como en nivel 1. Entonces, que estén los primeros m niveles del árbol, considerando que la raíz está en el nivel 1, ¿qué es lo que nos va a implicar? Por un lado, que nuestro wrapper, al llamar a esta primitiva que estamos haciendo, nos va a decir, bueno, arrancás en el nivel 1. Mi wrapper me dice, arrancás en el nivel 1. Cuando hagamos llamadas recursivas hacia izquierda o derecha, vamos a pasar un parámetro que sea, ahora estás en el nivel 2. Cuando estamos en el nivel 2, al pasar un parámetro, va a decir, estás en el nivel 3. Cada vez que hacemos una llamada recursiva a izquierda o a derecha, hay que incrementar en 1 este valor de nivel. ¿Para qué? Para que no haya que seguir iterando una vez que esos m niveles
ya fueron considerados, ¿sí? Nuestro caso base va a tener que considerar que el árbol sea nil, ¿sí? Es decir, llamé para un lado y resulta que no había árbol de ese lado, no había nodo. Y el otro caso base que tenemos que considerar es que el nivel ya haya superado el valor de m. O sea que una vez que superó el nivel de m para esa llamada recursiva, ya no hace falta seguir buscando claves a considerar por ese lado. Bien, esto lo podemos pensar con el caso de ejemplo, cuando vamos al 10. El 10, al ser parte, en el 10 estamos en el nivel 1 y al ser parte del rango de inicio 5, fin 15, lo vamos a poder considerar. Lo podemos incorporar ahora a la lista de resultados, lo podemos incorporar después. Eso depende del orden que hayan elegido. Cualquier orden es correcto en este caso. Vamos a llamar izquierda sí, porque es posible que encontremos elementos. En este caso está el 5. El 5 en nivel 2 podemos considerarlo también. Aquí, indistintamente llaman izquierda o no, pueden decir, como el 5 es justo el valor de inicio, a izquierda no va a haber nada. O no, dice, bueno, yo llamo izquierda, total, es un solo caso que estoy obviando. En este caso es sí. Cuando encuentro el 3, no tiene sentido llamar izquierda porque no voy a encontrar valores más pequeños en esa dirección. Valores que estén dentro del rango de 5 y 15, porque el 3 es menor a 5. Entonces a izquierda no tiene sentido llamar. Quizás tiene sentido llamar a derecha, pero ahí nos vamos a topar con el caso base, donde el valor de nivel 1, 2, 3, 4 es el caso base, el nivel, y es el caso base que no hay elemento del árbol, por lo tanto, volvemos de las llamadas. Cuando volvemos al 5, seguramente querramos llamar hacia la izquierda, hacia el 8, con valor de nivel 3. ¿Sí? Ese 8 debe ser considerado. Podemos llamar izquierda, donde nos vamos a dar cuenta que estamos en un caso base, que el valor de nivel es 4 y nos habían pedido hasta nivel 3, por lo tanto, volvemos de la llamada sin incorporar el 7 porque está por encima del valor del nivel. Llamamos a esa derecha, el verbo es nil, volvemos de las llamadas recursivas. Al llegar al 15 es considerado. Pueden haber a la izquierda del 15 elementos que estén en el rango 5 y 15, así que llamará a izquierda. Incorporaremos el 12 y al llamar a la derecha nos daremos cuenta que como caso base es más grande que el valor que tenemos que considerar a nivel. Volvemos y del 15 hacia la derecha sucede lo mismo que con el 5, pero de nuevo, nos interesa que sea importante esto de hay llamadas que no tiene sentido hacer, porque por ejemplo, definitivamente si aquí veo un 4, no tiene ningún sentido llamar hacia la izquierda del 4. ¿Sí? Se puede incorporar la igualdad, decir, bueno, a la izquierda del 5, como el 5 es el inicio, tampoco tiene sentido. Muy bien, ahí está eso por ese lado. Y último, y gracias a la magia de la edición, vamos a ver cómo indicar y justificar la complejidad temporal en este caso. Sí. Hay que analizar primero cuál va a ser el peor caso en este sentido. Por lo tanto, podemos en sí suponer que el rango en específico no me va a limitar la cantidad de elementos que pueda llegar a aparecer en esta lista de resultados. Por lo tanto, vamos a tener que hacer una de dos cosas. Dependiendo del valor de m, es posible que tengamos que recorrer todo el árbol para encontrar todos los elementos que pertenecen a ese rango. En ese caso, se podría decir que para ese caso particular, donde m es muy grande, nuestro algoritmo tardaría O de n, en función de la cantidad de elementos que tiene el árbol. Por otro lado, suponiendo que el árbol tiene muchos elementos, no necesariamente va a ser necesario recorrer todos los elementos. En ese caso, la cantidad de elementos a recorrer va a estar limitada por nuestro valor m. ¿Cuántos elementos va a haber que recorrer? Dependiendo del valor m, siempre es 2 elevado a la m. ¿Sí? Es un exponente de la cantidad de niveles. ¿Sí? Son las cantidades de elementos que puede llegar a haber en m niveles 2 a la m. ¿Sí? Y como estas dos situaciones acotan cuántos elementos se puede llegar a ver, la complejidad perfectamente correcta sería el mínimo entre 2 a la m y n. ¿Sí? Entonces, esto es O del mínimo de 2 a la m y n.
¿sí? 2 a la m en el caso de que hay muchos elementos y solamente recorremos los primeros m niveles del árbol, y n en el caso de que m es un valor muy grande y solamente haya que recorrer todos los elementos del árbol, ¿sí? En ese sentido, quienes pongan 2 a la m solamente, o quienes pongan n solamente, también se va a considerar bien. Sabíamos que era un poquito más difícil, en este caso, la complejidad, pero la complejidad perfecta sería el mínimo entre ambas expresiones, ¿sí? Dicho eso, creo que no hay mucho más que conversar. Cualquier cosita, sigan escribiendo, conocen nuestra forma de contacto y nos estamos viendo en la próxima clase. Hasta el viernes.